antropóloga yo no podría decir que soy experta en estas temáticas. En todo caso, por algunas razones hasta de las casualidades en el trabajo que uno hace, tuve algunas oportunidades de trabajar educando médicos, digamos. Formé parte de una carrera de medicina, un tiempo corto pero muy intenso, porque una carrera nueva que recién se instalaba. Y con los estudiantes de medicina empezó a ser un tema, en parte porque ellos lo traían como tema, pero como yo decía, ellos sabían de esto. Por eso era interesante hablar sobre el tema de crianza, amamantamiento, porque no eran temáticas completamente ajenas a su saber. Cuando se forman médicos, muchas veces sucede algo tremendo en los primeros tiempos, porque parece que lo que saben no es muy importante, hay que sacarlo todo porque hay como que suplantar una zona o llenar algún vacío que no tienen, que en realidad en esta carrera como trabajábamos no era así, sino apoyándonos mucho en lo que sabían. Entonces sobre estos temas todas las personas saben y sabemos, incluso los más chiquitos, sabemos desde muy chiquitos. Ahora bien, ahí viene la primera zona donde la antropología hace preguntas interesantes cuando articula los saberes expertos y se interroga a partir de distintas perspectivas. Porque lo que llama la atención es que cuando uno le pregunta a las personas sobre estos temas, las personas inmediatamente dicen, y bueno, es natural. Y sí, un bebé nace y succiona. Entonces hay una teta, lo pones a la teta y succiona. Claro, el problema es cuando no succiona. Pones a la teta y no succiona. Ah, bueno, entonces contestan. Lo que pasa es que ahí ya probablemente haya una enfermedad, haya patología. En ese momento era cuando uno podía intervenir, cuando aparecía esa palabra. Hay una patología, no succiona, hay una patología. A partir de ahí no se cuestiona y el tema es, ¿de quién es la patología? De la madre, del niño y la madre, de la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces allí es donde a mí me gustaría detenerme, alguna vez lo hice con algún grupo de estudiantes también, y con algún grupo de médicas, que es conversando sobre esto, cómo hacer para mirar a un bebé con una mamá, poniendo la mamá que lo pone a la teta, y el bebé no succiona, y no pensarlo como una patología. Si no fuera una patología, ¿qué podría ser? Sería la pregunta. Era muy difícil, porque si no fuera una patología, bueno, tendría que ser lo natural que succione. Entonces yo les preguntaba, ¿qué hacen ustedes cuando no succiona? Lo ponen y no succiona, ¿qué hacen? Bueno, le ayudamos a la mamá a que la ponga de una manera, la ponga de otro, la acomodamos, le decimos que se relaje. Estas serían las primeras maniobras, era la palabra. Y cuando ya no había explicación, era el problema maniobrar su cabeza, entre comillas, que sería maniobrar su estado anímico, su condición psicológica, su entrega, etcétera, etcétera, su vergüenza. Que era bastante más difícil que maniobrar una teta. Claro, una teta se maniobra como si fuera un objeto, entonces se pone para acá, se pone para allá. Y al bebé también, se lo pone para arriba, se lo pone para abajo, se acuesta, no se acuesta. Ahora, maniobrar, y después retomo el término, pero es la mejor evidencia de que no se trata de un hecho natural, que se trata de un hecho que se enseña y se aprende. Si se enseña y se aprende, es un hecho cultural. Es muy simple. Lo natural, en todo caso, lo propio de la naturaleza, es que somos mamíferos. Sí, claro. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede nacer de un huevo. No hay ninguna posibilidad, porque no tenemos condiciones físicas para eso. Entonces, cuando uno es mamífero, tiene ciertas posibilidades, que realmente aprovechamos, no diría al máximo, podríamos aprovechar mucho mejor, podríamos aprovecharlo de manera óptima e incluso de manera máxima. Y realmente hay sociedades, hay momentos en la vida social donde el aprovechamiento de la alimentación materna
de la alimentación con leche materna es absolutamente máximo, momentos, coyunturas, ¿no?, de la vida social, de la vida política, de la vida económica, que hacen que eso suceda, o que se reduzca al mínimo. Es decir, se suele dar un ejemplo bastante conocido, que es la propaganda que hubo en Estados Unidos, que se inició en Estados Unidos, después se difundió por los países que están bajo su órbita, pero la propaganda era: cuidado con amamantar a su bebé, señora mamá, porque deforma el cuerpo, porque en verdad es mucho mejor la leche maternizada industrial, no sé qué, que se hace, porque se controla más la cantidad exacta que se le da, porque hay un control, no sé qué, en el crecimiento. Pero cuando de una manera muy simple se miró cómo estaba la vida social, económica y política en ese país en ese momento, era claro que se estaban necesitando las mujeres como mano de obra en la industria. La naturaleza no produce madres amamantando bebés. La naturaleza produce humanos con ciertos cuerpos que tienen ciertas posibilidades, ciertas capacidades para desarrollar, que las pueden desarrollar o no. Razón por la cual, por ejemplo, otro tema que emergió en algún momento en una conversación con estudiantes, con un grupo de chicas en realidad, fue: ¿para qué uno tiene mamas si no tiene que amamantar a nadie? Y si no piensa amamantar a nadie. Y entonces saltó otra y dijo: bueno, a veces no es que no pensás, sino que no podés. Ah, bueno, ahí estaba de acuerdo. La chica pues decía: bueno, no podés porque no pudiste tener hijo, por lo que sea. Bueno, entonces sí, pero sí podés. ¿Con qué derecho vos le quitás la posibilidad de dar vida a tu cuerpo? Y entonces otra chica contestó: porque ejerces el derecho sobre tu propio cuerpo, le dijo simplemente. La chica miró y no entendió qué es lo que se estaba planteando. Quien decía que era lógico y natural que si uno tiene mamas y tiene un cuerpo dispuesto para generar vida, generar otros seres humanos, lo tiene que hacer. Obviamente toda esta discusión tenía que ver con la cuestión del aborto. Pero fue muy interesante cómo fue hacia el tema de las mamas. Como que era, las mamas, ella decía: lo tenés ahí, si las tenés ahí, son para dar leche. ¿Para qué están si no? Y bueno, uno podría decir lo mismo con relación a cada parte del cuerpo, porque en verdad el cuerpo no está para algo, pues no es una herramienta como un martillo que es muy limitado para hacer algo, o como un pomo que sale algo. Y ahí volví a la teta, ¿no? Y le dije: porque vos podés explicarme que la teta es como un pomo, que igual es una explicación un poco demasiado simplista, pero podés explicarme algo por el estilo. Y sin embargo, eso no me va a alcanzar. Me va a alcanzar a entender hasta ahí nomás por qué sale leche, pero no me va a alcanzar para entender por qué cuando yo me la toco es un disfrute especial, y no es lo mismo tocarme la teta que tocarme la nariz, que tocarme el pelo, que son disfrutes distintos. ¿Por qué es un disfrute que otra persona me toque la teta? Y todo mi cuerpo, pero en particular la teta. No me lo explica que tenga leche, no me lo explica que sirva para mamar. Y no en todas las sociedades tampoco se toca de la misma manera. Hay crianzas, por ejemplo, que desde muy pequeños las mujeres con los niños se tocan mucho, se acarician, se lavan permanentemente, ¿no?, a los niños. Otras que son con mucha más distancia. Lo que no se conoce, según lo que yo tengo entendido, es ninguna sociedad, ningún grupo social que se haya desarrollado, que se conozca al menos, que no se toquen. Y que el tocarse no tenga alguna vinculación con el placer, que no sea simplemente el tocarse de un hombre y una mujer para producir un hijo, o el tocarse un hombre y una mujer
un bebé con una mamá para darle la teta y nada más, que la teta solo sirva para eso. Eso, que yo sepa, no se conoce. Sí se conocen muchas maneras de tocar, muchas maneras de dar de mamar, y esas maneras están vinculadas a enseñanzas y aprendizajes de esos grupos sociales y esas comunidades, que por supuesto después tienen muchas explicaciones, porque todas las sociedades explican lo que hacen, organizan, le dan sentido a lo que hacen. Pero lo que explican nunca alcanza para mostrar acabadamente cómo se hacen las cosas. O sea, quiero decir con esto, la experiencia de haber amamantado un bebé no queda explicada en ningún caso, ni por una explicación de cómo se enseñó, ni cómo se aprendió, ni cómo se sintió, ni cómo se tocó, y obviamente con todas las explicaciones fisiológicas, químicas, físicas, etcétera, que sin duda están y que ayudan a entender cómo somos y cómo nos reproducimos, pero no alcanza para la experiencia de lo que es estar con el otro. A ver, quiero decir, al final de todo esto, lo que aprendemos cuando nos amamantan y amamantamos es una relación con el otro. Y en realidad nosotros somos el resultado de muchas maneras de construirnos con los otros. Pero esta es muy primaria. Hay una experiencia básica de la relación con el otro que es fundamental y que sucede algo. En el caso del bebé, nunca lo puede recordar. Por lo tanto, esa experiencia de relación con el otro, de primera relación con el otro, de contacto con el otro, solo queda en la memoria de su cuerpo. Todo eso hay que aprenderlo. Y se aprende con los otros y dentro de las reglas en las que socialmente estamos adecuándonos. Puede ser por subgrupos, como sea, pero se aprende. Y hay un pedacito que es naturaleza, claro, ¿sí? Porque si no, esa glándula no daría leche. Solo, insisto, lo que dije antes, somos mamíferos. Entonces esa es naturaleza. Pero esa parte de naturaleza, por lo menos desde la forma en que pensamos los antropólogos las situaciones sociales, articulando con los saberes expertos, nos vemos casi obligados, para entender la sociedad, a capturar, a enfocar y a comprender que todo ese bagaje de naturaleza no está en disputa con la cultura, no está en disputa con el aprendizaje, sino que en realidad lo que tenemos que advertir es cómo el hombre trabaja la naturaleza para reproducirse y para reproducir la sociedad, y parte de esa naturaleza es su propio cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es producido socialmente en ese sentido, lo que de ningún modo deja de lado el hecho de que efectivamente somos también naturaleza. Pero lo que podemos entender de eso, desde la óptica que estoy invitando a pensar, la pregunta sería, ¿cómo hacemos? ¿O de qué se trata? ¿En qué consiste ese trabajo social y cultural que hacemos para amamantar, para criar a nuestros hijos, a los hijos que produce a los nuevos individuos que produce esta sociedad? Y en todo caso, la pretensión de pensar la naturaleza del cuerpo por afuera de la sociedad, por afuera de la cultura y por afuera del sentir de los humanos, creo que, al menos para estos temas,
resulta poco productivo.